Dark Inframundo Relatos 666 presenta La abuela y la niña, historia basada en hechos reales. La abuela cuenta que ella estaba sentada viendo su novela en la televisión cuando de repente tocan a su puerta, pero ella dice que nadie la iba a visitar y para ella se le hizo extraño y porque ella vive en las montañas lejos de la sociedad y para el colmo estaba oscuro y bueno, abrió la puerta y de repente una niña entró a su casa de la abuela. La niña no hablaba y solo miraba a la abuela con sus ojos negros y la miraba con odio. La abuela casi se desmaya del susto. La niña se empezó a reírse y se empezó a transformarse en el demonio. Le crecieron cuernos y la boca se le hizo tan grande como un oso. Las manos se le hicieron esqueléticas y con garras en los dedos. La abuela empezó a desmayarse y la niña le dio un putazo y la mandó a volar y se golpeó en la pared. La abuela murió. Los policías hallaron el cuerpo de la anciana toda despedaciada y los policías pensaban que un oso la atacó y la mató. Monte donde vivió la anciana ahora es un lugar donde se presenta lo paranormal y la alma de la abuela jamás puede descansar en paz. Historia basada en hechos reales. Dark Inframundo Relatos 666. Dark Inframundo Relatos presenta La motocicleta y el extraño. Historia basada en hechos reales. ¿Qué tal? Buenos días o noches. Les quiero platicar la historia que me platicó mi abuelo Pedro. Él me platicó que en la década de los 70 mi abuelo se la pasaba todo el día trabajando. Cuando salió de su trabajo él encontró su motocicleta tirada y con una nota que decía lo siguiente: espero que disfrutes tu motocicleta. Mi abuelo se había asustado cuando leyó la nota. Bueno, mi abuelo era tan creyente de Dios que él empezó a rezar. De repente la motocicleta se empezó a soltar un aroma muy desagradable como a putrefacción. El abuelo empezó a sentirse un poco mal, pero él alzó la motocicleta y la arrancó. El abuelo le aceleró, quería llegar rápido a su casa. De repente se empezó a oscurecer. El abuelo cuenta que de la nada un señor con una capucha, tenía la barba larga y tenía un aroma muy desagradable. El señor, sin decir nada, se le acercó al abuelo, le quería hacer daño. El abuelo y sus instintos de supervivencia, él le aceleró y su motocicleta avanzó. El abuelo cuenta tan fuerte que los oídos del abuelo se le empezaron a sangrar. El abuelo mientras pasa el camino oscuro él empezó a rezar. De repente un silencio total. El abuelo llegó muy aturdido y con el rostro pálido le comentó todo a la abuela. La abuela le preparó un té de calzón con piquete para el susto y esa fue la historia que me contó mi abuelo Pedro. Muchas gracias por escucharla. La historia del bebé y el borracho. Historia basada en hechos reales. Mi padre que me contó que una vez él estaba en una borrachera y ya iba para su casa cuando de repente en el camino estaba una señora riéndose como loca y mi padre la saludó. Dijo que si se le ofrecía algo a la señora. De repente se fue caminando sin decir nada. Él pensaba porque él estaba borracho, por eso no le contestó la señora. Mi padre de repente siguió caminando. De repente escureció. Mi padre con trabajos miraba el camino con la poca iluminación de la luna. De repente mi padre cuenta como un chillido de la nada empezó a escuchar. Era el llanto de un bebé. El bebé lo recogió del piso y se lo llevó cargando y mientras mi padre cuenta que le empezó a hablar diciéndole porque lo fueron a aventar en a la carretera y que era un bebé hermoso bonito, pero mi padre cuenta que el bebé le empezó a hablar diciendo: oye, por favor mira mi carita y mira mis dientitos, solo mírame. Mi padre cuenta y lo miró de cerca. Él se quedó espando pues cuenta que el rostro del bebé lo tenía arrugado y que tenía los ojos rojos y unos colmillos del tamaño de un jabalí. Mi padre cuenta como el niño se empezó a carcajear. Mi padre lo aventó al barranco y el niño empezó a reírse más. Jajajajajaja, te asusté maldita humano, este lugar es donde yo habito y más de noche porque es cuando yo salgo. Jajaja. Mi padre aceleró el paso, llegó a la casa muy pálido, asustado y aturdido. Mi padre llegó mudó. Mi madre le preparó un café con alcohol para el susto. Mi padre nos contó todo lo que le había pasado y él desde entonces ya jamás volvió a emborracharse y él ahora llega del trabajo más temprano. Y bueno, espero mi gracias por escuchar mi historia basada en hechos reales. Por favor suscríbete, activa la campanita, darle like al vídeo. Recuerda, yo soy Dark Inframundo Relatos 666. Hasta la próxima.